me tocaba. Pero en la madrugada esta mañana me tuve un sueño, que iba a leer la palabra, estaba una tiempo de oración, una reunión de oración, como muchas veces orando. Y me dice una hermana que está parada y me dice que yo voy a leer la palabra, que me tocaba leer la palabra. Y cuando yo me paré a leer la palabra, yo dije, yo voy a seguir la secuencia que tenemos en Génesis. Y cuando me paré, alguien se paró, comenzó a hacer manos, y no me dejó leer la palabra. No permitió, pero Dios quería que yo la viera. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, yo la compartí esta mañana después del matutino, y mientras oraba al Señor para dar la palabra, ya yo tenía otra, si no me recuerdo ese sueño, que yo dije que iba a leer, iba a continuar en el capítulo que seguimos de Génesis. De nosotros en el matutino estudiábamos por libros, estuvimos estudiando los salmos, todos los salmos, los 150 salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y ya vamos a volver otra vez para Génesis. Comenzamos por Génesis 1 y ya vamos por el capítulo 28. Y yo decía esta mañana, mi sueño, voy a continuar cómo vamos en el matutino. Nosotros en estas 2 semanas hemos estado conectados por WhatsApp con nuestra hermana Selenia, que en parte de los matutinos ya quería estar conectada. Y por eso ustedes ven en la mañana que estamos hablando aquí. Y también digo la palabra, pero no la analizamos, sino que aquí la estudiamos. Y vamos a tener en Génesis 28, un poquito largo, pero nos va a ayudar a nosotros y mucho más a los que están criando en este tiempo. Génesis 28, del 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé bendición, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras. Que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían malas a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Lo vamos a dejar hasta ahí. Yo lo voy a culminar. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, santa, poderosa. Palabra de poder que nos enseñan a nosotros, que nos instruyen, que están ahí para darnos ejemplo, para que nosotros la obedezcamos y podamos vivir en paz, en armonía, en familia, en comunidad, en unidad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar. La historia del pueblo de Israel, todos la conocemos, nosotros como cristianos. Antes que nada, doy la bienvenida a mis hermanas, ya nos acompañan en la mañana, en los matutinos, y ya está visitándonos a los
Que Dios la bendiga, bienvenida a la casa del Amén. Señor. Vienen todas las mañanitas los matutinos. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Que se goce y que se sienta bien en la casa de Dios. Pues como le había dicho a mis hermanos, casi todos conocemos la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel es la historia de la humanidad. Porque el Señor escogió un pueblo para que la humanidad completa, el mundo entero, conociera el verdadero Dios. Amén. Gloria a Dios. Y la historia de Israel viene de un hombre que venía de una ciudad o de una nación que era pagana, pero aún dentro de esta nación, el Señor había escogido a ese hombre porque tenía, que sabía que él iba a obedecer Bendito sea y Dios. también que él iba a ser un hombre de fe. Dios también nos escogió a nosotros cuando todo lo que estamos aquí nos ha escogido, porque sabía que íbamos a obedecer el mandato, su llamado, y que también íbamos a creer. Aquí en la que hemos leído, habla de Esaú, que era el hermano gemelo de Jacob. Ustedes conocen la historia que cuando Rebeca y Isaac no podían tener hijos, porque Rebeca oraron a Dios y Dios le dio gemelo en el vientre. Pero ya desde el vientre había problemas en esos dos hermanos. Había pleito entre ellos y la mamá se sintió mal y dijo, ¿para qué quiero la vida así? Si tengo, ella sentía que en su vientre había pleito. ¿Cómo lo sabía? Porque antes no había fotografía para la mujer ver cuántos hay dos o qué pasa, pero la intuición, el Señor hablando, sabía que había problemas. Pero el Señor le había profetizado de que dos pueblos iban a ser de esos dos hijos que iba a tener y que iba a haber entre ellos problemas porque el menor iba a servir al mayor, cuando no debería ser así, sino que el mayor es siempre el que gobierna, el que dirige a los demás hermanos que van naciendo. Pero lo que el Señor dice hay que obedecer. Y Él a veces cambia las cosas. Él nos cambia a nosotros los planes. Él cambia lo que Él dijo que se iba a hacer, que lo normal, lo puede cambiar para bien. Amén. Todo lo hace para bien. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros no entendemos cómo Dios actúa. Y Él conoce que a veces que los mayores, entonces quieren tener el yugo sobre los demás. Los menores como son los yugados, no deben todo el tiempo ser así. Entonces, Él les da un mandato a los mayores para que dirijan, para que cuiden. Pero cuando quieren sobrepasar el mandato por opresión, entonces Él escoge al menor que quizás sea ese el que va a llevar la paz a la familia. Entonces, como Él conoce todo antes que nosotros sepamos, escogió al menor. Sabía que ese mayor no iba a hacer la cosa bien, porque vamos a conocer la historia de él. Esaú, usted sabe qué significa, es el pueblo de Edom, los edomitas. Esaú significa Edom. Y ese pueblo fue enemigo del pueblo de Israel por todo el tiempo. Cuando venían cruzando para llegar a la tierra prometida, que venían de Egipto, que cruzaron el desierto, ellos también les dieron la oportunidad de no hacerle daño, pero ellos se opusieron. Siempre fueron contrarios al pueblo que venía de Israel. Eran su familia, eran sus hermanos, eran primos, hermanos. Entonces, Dios le dijo a Isaac que el mayor iba a Isaac y a Rebeca, que el menor iba a servir al mayor. Pero ¿qué pasó? Siempre hay alguien que se adelanta al propósito de Dios. Rebeca se adelantó al propósito de Dios. Ya ella lo sabía desde el vientre, porque hasta él salió, Jacob salió sacando la manito, ahí sacó antes de que naciera. Entonces ahí le amarró la partera para que se... Entonces te va a hacer primero, lo amarró ahí. O sea que cuando Dios promete algo, hermano, nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios, no adelantarlo, porque si no adelantamos vamos a fracasar. Y esta historia viene de ahí. La mamá sabía que el menor tenía que ser el primogénito, el que iba a recibir la bendición, el que iba a hacer cumplir el propósito de Dios para toda la humanidad y para el pueblo de Israel. Se adelantó. ¿Cómo se adelantó? Porque ella veía
que su hijo, el mayor, era un hombre tieso en casa, era fuerte, era quizá el más guerrero, y a veces creemos que por la fuerza que se pelean en batalla. Nosotros como cristianos sabemos que hay de rodillas que se pelean. Y cuando yo, que es su padre, le dice a su hijo mayor, a Esaú, que le preparara un guiso, como él lo hacía, que fuera a buscar a esa cabrita del rey para que hiciera un guiso bueno, para darle la bendición. Su mamá estaba pendiente siempre de que su hijo, el menor, era el que Dios iba a escoger para cumplir su propósito. Entonces, oyó eso y fue y llamó a su hijo, a menor, a Jacob, y le prepara, hace un guiso ella, le prepara y le dice que vaya y se lo lleve a su papá, porque para que él reciba la bendición, porque ya Dios lo había dicho, para que no se la diera el hermano. Ella pensaba que ya su hijo, el menor, que ella tenía ya la convicción de lo que yo había dicho, que iba a ser el que iba a conducir el pueblo de Dios, las naciones de Dios, que Dios escogía, que iban a ser todas las naciones del mundo como el polvo, dice, como el polvo de la tierra. Y ahí estamos nosotros. Se adelantó y le dijo al hijo que ella le iba a preparar ese guiso a su papá, como el otro, como su hijo lo sabía hacer. Y el hijo le dice, pero madre, yo soy lampino y mi hermano es velludo, mi papá se va a dar cuenta. Entonces, él ya tenía su segunda idea, le da una cabrita, el pelo de la cabrita, le tapó los brazos y le puso, dice, su mejor vestido esplendoroso, oye, para recibir la bendición. Nosotros tenemos que vestirlo espléndido, no por ropa de gala, sino darle al Señor la mejor adoración, la mejor alabanza, con esplendidez, con altura. Venir a la casa de Dios a darle lo mejor al Señor. Venir a la casa de Dios para darle a Dios lo más grande que podemos tener para Él, nuestra carne, por habernos rescatado. Eso, venimos a la casa de Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que me pide venir a tu casa. Bendito sea Dios. Entonces ella le vistió con sus mejores vestidos de gala de su hermano, con su plantón. Y luego entonces que le pone, cuando el papá, él le lleva el guiso, le pregunta, ¿y cómo que tan rápido preparaste eso? ¿Eres tú mi hijo? Porque con qué duda. Dice, yo soy padre, también mintió. Yo no quiero la mentira trae problemas, trae consecuencias. Y dice, pero me da el olor a mi hijo, porque la ropa olían a su hijo. Pero, y las manos estaban velludas. Pero la voz no es de mi hijo. Esaú, oye, él es a mi hijo, entonces el otro no era hijo. Bendito Dios. Mi hijo. Ahí hay preferencia. Cada uno tenía la preferencia por uno. Una mamá, la mamá decía, como aquel era que es más fuerte y cosas, el papá está orgulloso, porque ese va a ser que él va a llevar toda su herencia, él es el que iba a gobernar, él era su sucesor. Lo veía gallardo, fuerte, valeroso, guerrero, de campo, hombre de campo. Puso su mirada en mí. Así somos los padres, no vamos a decir somos, que vemos al más diligente, el más inteligente, como que dice, lo enfocamos. Y los otros. Quizá el más torpe, quizá el más tímido, a eso lo tenemos a un lado. Y esto es una enseñanza, porque la palabra de Dios dice que toda la escritura está puesta, escrita, y la tenemos para ejemplo, para nosotros, para ejemplo. Entonces las madres que estén criando, nosotros no podemos hacer acepción de personas, nosotros no podemos hacer acepción tampoco con nuestros hijos ni con nuestros nietos, porque ellos se sienten lastimados, porque eso viene desde cuando Caín y Abel. Mira cómo se mataron, porque viene la violencia entre la familia, crea división y crea pleito, contiene en la familia. Y nosotros como padres y abuelos tenemos que llevar la paz a la familia, tenemos que ser pacificadores, tenemos que buscar la armonía. Un papá no puede estar contándole al otro hermano de su hermana. Esos cuentos, esos chismes, esa comparación debe de salir de nosotros, porque eso trae resentimiento entre los hermanos.
Hay resentimiento en los hermanos, que a uno lo elogia, que es mejor, que es más inteligente, y al otro no lo dice, entonces se crea con ese complejo. Y estas historias bíblicas son ejemplos vividos para nosotros poderlo evitar en nuestras familias. Gloria a Dios. Mire qué cosas tan grandes, que pueden ser sentimientos tan grandes cuando primero él no le dio importancia a la primogenitura que la vendió a su hermano con un plato de lentejas, la canjeó. Pero ya él tenía su bendición, quizá él cuando vendió la primogenitura sintió el dolor que había perdido esa oportunidad y quiso resarcir eso. Y se afanó por ir a buscar ese carrito para hacerle seguir a su papá, para que le diera la bendición. Pero hay que tener cuidado, no puedo dejar brecha. Una brechita no se perder a nosotros todos. Ya el Señor sabía que él no podía seguir. El Señor lo sabía. ¿Cómo vemos que él, ya el Señor había dicho a Isaac, primero a Abraham, que no podía unirse a esas mujeres de este lugar, porque eran mujeres paganas, para que no se contaminaran? Él quería una generación, quería hombres que llevaran la palabra de Dios, que cumplieran los mandatos de Dios, los estatutos, que amaran a Dios, y que no se podían contaminar con esas mujeres porque lo iban a llevar a la idolatría, a todos esos dioses paganos. Y ya él se había emparentado con una de las mujeres de él, que eran también estas mujeres paganas. Ya había aflicción en la mamá de él, decía él, porque Rebeca le reclama a Isaac por su hijo, que dice que se había unido a las mujeres de él. Era amargura de espíritu. Estas mujeres estaban sacando a su hijo de la comunión. Cuando una madre tiene un hijo que no está en los caminos del Señor, ¿cómo se siente esa madre? Que se une a una mujer que no es cristiana. Es un dolor para la madre porque ya su hijo hizo un yugo desigual. Y la palabra dice que no unáis al yugo desigual, porque eso es pecado. Porque ¿qué comunión habrá entre Dios y Belial? Entre un hombre de Dios con una ramera. Porque somos un solo cuerpo. Si usted se une a hablar de una ramera, porque una mujer que sea impía, que no adoró al Señor, no puede darle paz a un hombre cristiano y viceversa. Porque la mujer va a querer ir a la iglesia y el hombre va a querer ir para la discoteca, para los bares, o bar de estar en una. No hay unidad. ¿Qué puede haber en una relación así? Por eso Dios manda que sean los dos una sola carne, que los dos sean cristianos. En las iglesias evangélicas no se casan un impío con una cristiana, pero puede casar dos personas que vienen a la iglesia y quieren que tú le des la bendición. Y el pastor puede oficiar una boda si los dos son impíos. ¿Por qué? Porque están igual, no están iguales igual, porque los dos no son cristianos. Pero un cristiano con un no cristiano no se puede unir, porque si un pastor bendice una unión así, está en falta delante de Dios. Entonces eso le pasó a Esaú. Estaba unida con esas mujeres paganas y ya comenzó la fricción en su mamá. Y el padre también sufría, pero como amaba a su hijo y creía que con él era que iba a continuar su generación, lo va a bendecir. Y es ahí que viene el problema. Y dice que entonces, ya cuando le bendice, le da la bendición, eso fue en el capítulo 27, el hermano mayor, Esaú, odia tanto a su hermano menor, a Jacob, que dijo que lo iba a matar, que cuando su papá muriera lo iba a matar. Y su mamá escuchó eso también. Y le dice allí, en el 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Oye, ya que, ¿de dónde viene esta versículo? Por unos padres que no supieron criar bien a sus hijos, enseñarle el amor, enseñarle la unidad. Nosotros tenemos que observar a nuestros hijos y tenemos que volver al método antiguo como nos criaron a nosotros.
antes los padres, cuando eran muchos hijos, le daban rango. Y le decían, él es el mayor, el mayor, yo no sé bien de rango militares, pero yo creo que hay uno que es capitán, otro es bajo, otro es, lo va bajando así. Y le decían, él es el mayor, ya sabían que los pequeños tenían que respetar a los mayores. Y cuando el mayor trabajaba, con lo que se repartía a todos sus hermanos, y los padres daban una obligación a los hijos de aportar en la necesidad de la casa, aunque los padres no lo necesitaban, pero estaban enseñando a sus hijos a hacer también, tener compromiso, porque son parte de la familia. Ya eso no se usa, cada cual para su bolsillo. Y los padres, aún después que se casan, los hijos están manteniendo, y eso no está bien. Se mantiene sus hijos hasta que se quede la casa. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, lo aborreció y dijo que lo iba a matar, le iba a dar muerte. Ahora, entonces le dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él. Y Jacob toma mujer de las hijas de él, como estas hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Ella no quería, porque si se quedaba ahí, entonces lo mandó donde su hermano, de su familia, de donde ella vino. ¿Pero qué le dijo Isaac a su criado cuando le dijo que le buscara esposa para Isaac? Él le dijo, cuídate de no llevarme a mi hijo allá. O sea que nosotros no podemos volver atrás. Es una enseñanza que nosotros tenemos que saber, que nosotros salimos del mundo, no podemos volver al mundo. Y él le dijo a su criado, líbrate. Y él decía, pero si no quiere venir alguna de ellas, ¿qué haré? Dice, ya, quiero venir de esa orden que yo te doy. Entonces, Rebeca hace lo contrario, lo manda para allá. Y allá se quedó. ¿Cuánto pasó Jacob? Porque Dios podía traerle de allá, como hizo con su madre. Pudo haber mandado allá y buscar, también a Rebeca ir allá y traer a Raquel. No hubiera pasado tanto trabajo, no le hubiera dado esos 12 hijos a Raquel. ¿Pero qué pasó? Como que hubo un lío ahí. Cuando pidió a Raquel, le dieron a la más grande, a Lea. Ahí fue el cambio. La mayor le tocó la del menor, a revés de él. Todo tiene una consecuencia. Dios no hace nada por casualidad y lo ve todo. Creo que Él lo arregla con amor, para bien, para nosotros, para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Entonces, tenemos que obedecer la palabra, no nos adelantemos. Dios iba a traer a Raquel se iba a morir antes del tiempo. Jacob iba a pasar tanto trabajo, 20 años pasando trabajo. El suegro después ya no quería todo lo que él ganaba, todas las bendiciones que Dios le dio, se las quería quitar. Trabajó fuertemente 14 años con las mujeres. Tuvo que buscar concubina porque ninguna no salía embarazada. La que él quería que saliera. Pero Dios cumplió su propósito. Ahora, con todo lo que él pasó. Entonces Rebeca ya se siente mal. Después que entró, no al pie, entró el cuerpo completo. Y ahora se siente mal. Se separó de los dos hijos porque el otro pues se casó con todas esas mujeres de ahí de Edom. De allá del mismo, que después eso fue esa parte de ese territorio. Se casó con todas esas mujeres paganas. ¿Y que a quién adoraba? ¿Al Dios que le iba a dar la bendición? ¿A quién adoraba? Y ahí viene la consecuencia del mal. Cuando usted se aparta de Dios, ¿a quién usted está adorando? Porque solamente hay dos. O se amará a uno y odiará al otro.
Si usted no ama, no, yo hablo menos, usted odia. Usted no ama, usted odia. Lo contrario de amor es odiar, aunque usted diga que no odia. Entonces Dios tiene su plan para cada uno de nosotros, para la humanidad, y nos plasma esta historia, que uno diría que es una novela. Eso no es una novela, es una historia que se vive en cada familia. Hay desobediencia en los hijos, hay rebeldía. ¿Qué dijo Jacob? Ahora me voy a verdad. A Jacob él oyó, su papá le dijo a Isaac que no tomara mujeres de esas cananeas, que se fuera allá de la familia de su madre. Entonces él oyó eso y dijo, ahora lo voy a hacer como de maldad, aunque la palabra lo dice así, y se casó. Esa rebeldía pasa en los hijos. Analicemos a ver por qué nuestros hijos son rebeldes. ¿Quién provoca a los hijos ser rebeldes? Somos nosotros mismos los adultos. Bendito Dios. Entonces nosotros de la casa, los padres, los esposos, tienen que ser personas coherentes con los hijos, que le den autoridad a los hijos para hacer las cosas, pero responsabilidad, perdón. Le den responsabilidad a los hijos y la autoridad lo tienen los padres. Ahora quien tiene la autoridad son los hijos y los padres son los muchachos demandados de los hijos. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Si esta historia, yo siempre he nacido esta historia y la practicaba en mi familia, con mis hijos, porque no quería hacer sección de personas de ninguno. Aunque ellos mismos son los que se dicen, no mami, tú eres un Roberto, pero no, y siempre digo, todos son iguales. Y cuando le mando un mensaje a uno en la mañana, a los tres se lo mando con notas diferentes, pero dándole la bendición y dándole una palabra de cariño. Entonces también ellos muestran el cariño a los padres y el respeto. Y uno tiene que decir a los hijos, yo le decía a los hijos míos, usted salió de ahí, usted sea grande, por ahí usted salió. Y mientras usted esté en esta casa, usted tiene que respetar. Yo creo que le darle una pela mismo al varón, a la chiquita le da una pela, a la grande lo que le soplaba, mucho, que esa era un poquito más tranquila. Cuando estaba ya adolescente era que la soplaba. Pero le di poca pena a mis hijos porque le hablaba. Le hablaba con la palabra y le dialogaba y le enseñaba cómo deberían comportarse, la integridad, el respeto a los mayores. Entonces, nosotros tenemos un deber que vamos a dar cuenta de un día. Esta mañana estaba yo en el banco, una diligencia en el banco de Cero, estaba buscando un estado de cuenta. Y la paciencia hay que cultivarla, hermano. Porque yo tengo que buscar un estado de cuenta y veo tanta gente que me están esperando del Grupo Popular. Y le pregunto a una de las jóvenes ahí, si no me lo puede sacar porque hay algunos bancos que la sacaron, que está ahí, de auxiliar. Que no está ahí, pero mire, háblese con él y yo voy a hablar. El señor me toma mi cédula y ya casi estaba en el número 84. Y él duró por allá y me fui a meditar porque tengo que cultivar la paciencia. Tenemos estos sitios así donde usted está presionado, pero está esperando por un lado y usted tiene que tener comunión meditado. Bendito sea Dios. Cuando él llega, con mi paciencia, yo creo que estaba llegando a 84, yo sé que iba al frente uno de toda esa fila. Y llegó él y comienza a cantar una alabanza en su oficina. Y comienza a cantar, aleluya, aleluya. Y yo cerraba mis ojos. Mi mamá decía, aleluya, cantaba, aleluya. Muy lindo. Parece que estaba buscando paz de Dios también. Y comenzó a desahogarse el hombre. Parece que el hombre era cristiano, yo no sé, no le estaba haciendo nada. A decirme de esto mismo de los hijos. Y comenzó a hablarme de los hijos. Que tiene 3 hijos. Que a uno tuvo que sacarlo de la casa con la ropa para afuera. Y cuando llega el hijo se le encuentra con la todo apagada, un solo bombillo y toda la puerta cerrada. Y le dice, él llamó por atrás a la hermana. Y le no, que papi se cerró, que dice que ya no falta que tú no vives en esta casa, porque en esta casa no puede haber 2 hombres. Entonces, le tocó a la hermana, el papá está cociendo todo, porque le está diciendo. Y la hermana le habló. Él lo dejó que durmiera la noche, porque sabe que el padre es para dar un susto. El otro día por la mañana le dijo, mira, hasta hoy, lo dejé dormir anoche aquí, hasta hoy tengo que donde vivir. En esta casa no puede haber 2 hombres. Yo soy un pastor. Un pastor, me recuerdo yo que era pastor, en San Cristóbal. Y cuando le dijo, usted busca dónde vivir porque aquí no puede haber 2 hombres. Usted lo puede pasar aquí
de tal hora. Y yo estoy aquí a la hora de acostarme y no puedo tener otro en la calle. Si usted sigue en la calle, vaya, ¿usted dónde vive? Y el muchacho con eso se sometió. Bendito Dios. Y él le dice a los hijos, cuando va a la iglesia, yo soy un pastor y yo tengo que dar el ejemplo. Yo me estaba contando él y yo no le dije que era pastor, yo ni hablé nada. Yo oré por él y me fui. Porque a veces hay que dejar que el otro hable para tú aprender, para tú saber cómo está. Somos nosotros solos, nada más. Pastores, no pastores, están pasando sus pastores con los hijos. Yo le digo, yo soy pastor de una iglesia. Yo tengo que dar ejemplo en mi casa primero, porque primero está mi familia que la iglesia. Y yo tengo que, ustedes tienen que ser cristianos, aunque no quieren. Si yo estoy pastoreando la iglesia, hablo las almas. Cuando ustedes sean grandes, ustedes no vayan a la iglesia. ¿Ustedes no quieren ir a la iglesia? Le quito el cable, no hay cable aquí. Aquí no cable, aquí no. Ahora quieren ir a la iglesia. Les daré su tiempo para que ustedes tengan su tiempo de iglesia. Pero quieren ir a la iglesia conmigo. Ya sus hijos están grandes. Y dice que ya sus hijos le sirven al Señor. Gloria a Dios. Aún viven con él. Él le sirven al Señor porque desde pequeño digo, Señor, no es en vano, porque yo siempre digo a los hermanos, ¿quieres conmigo a la iglesia? Porque tú me estás diciendo aquí un esto que está confirmando que debemos nosotros insistir que nuestros hijos lleguen a la iglesia. Hermanos, yo llevaba a mis hijos a la iglesia de noche cuando iba. Yo llevaba a los hijos míos a la iglesia por la mañana a la escuela bíblica. Yo llevaba a mis hijos a la iglesia en la tarde, porque antes daba la escuela bíblica en la mañana y los cultos a las 6, los cultos se acababan a las 9. Era la 6 que comenzaba y hasta las 10. Y yo venía, yo era diaconista y a veces estaba, yo salía del trabajo y me buscaba a los niños y me iba para la iglesia porque nada más podía ir a la reunión. Y a veces estaban con fallecidos afuera hasta las 11 y pico de la noche. Y yo con ellos allí, yo los llevaba. Y el altar familiar lo hacía y lo ponía a orar uno con otro. Y a leer la palabra, a cada uno le daba una palabra y le preguntaba qué es. Y las canciones que yo le cantaba a mis hijos eran canciones si yo sabía cantar, porque no sé cantar, porque cantaba los coritos de la iglesia. Y las historias bíblicas que le daban era una historia de la palabra. Bendito sea ¿Y qué están haciendo mis hijos? Lo mismo a sus hijos. Entonces, nosotros somos los padres los responsables. Cuando nosotros no estamos obedeciendo el mandato de Dios, ¿qué nos va a pasar a nosotros? La misma historia de Saúl y de Jacob. Estuvieron instruyendo como instruyó Abraham a Isaac. A veces nosotros no seguimos el legado. Si ustedes ven la historia de los reyes de Israel, había unos que eran buenos, que los reyes buenos, hicieron lo bueno delante de Dios, y lo que hicieron lo malo. Y no era porque era secuencia, era que quizá un padre se descuidó y no lo instruyó. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de nuestros hijos. La palabra de Dios dice, yo no sé si hay en el de Timoteo, en hebreo, que las mujeres están vayan criando hijos y permanecen en la casa. Las mujeres tienen que enseñar a sus hijas a ser ordenadas, a limpiar su casa, a limpiar su habitación, a aprender que cuando se casen van a tener que tener un esposo. ¿Ustedes saben por qué hay tanto divorcio, tanto problema? Porque las mujeres trabajan y no saben cocinar. Entonces pasan la semana comiendo en la calle, porque en las empresas dan la comida, y los sábados y los domingos tienen que ir a comprar comida. Yo he oído testimonios de personas que me han llamado cristianas, que me dicen, ore por mi esposa, porque nosotros estamos con un solito, porque ella no quiere cocinar ni los sábados ni los domingos. Entonces, ¿cómo se va una economía? Hace daño y también es más caro tú salir con tu familia los sábados y los domingos. Y hay muchos cristianos así. Entonces, la muchacha que sabe cocinar, se encuentra con una familia, tiene que ir para la calle a comer. Entonces, nosotros, las madres, tienen que enseñar a sus hijos porque Dios le va a llevar cuenta a usted. Amén. Y a los padres, ya los hijos van a trabajar. Usted tiene que trabajar desde la casa, usted va a los mandados, usted va a lavar el carro, usted tiene que llevar el patio. Hermano, vuelva a la autoridad. Hasta los chiquitos hay que poner a limpiar y a hacer cosas con la mamá de una escobita. La muchachita antes la una escobita chiquita, a que la vieren. Y así usted ve a las mujeres. Cuando usted se case, cuando sus hijos se casen, usted va a decir que valió la pena. No es fácil. Hay que hablar mucho, hay que esforzarse. Pero ¿qué estamos haciendo los padres ahora? ¿Qué están haciendo los padres ahora? Los domingos a los deportes. Vamos a que sean buenos peloteros, que son buenos deportistas, a que bolitas.
Ahora lo estamos poniendo a estudiar a muchos de los domingos. Yo digo, pero ¿dónde están los adolescentes? ¿Dónde están los jóvenes que son tantos? Y los llaman que están haciendo un curso en el INPA. Porque van a entrar, que están haciendo un curso de Loyola los domingos. Ay, que estamos ahora los domingos porque están trabajando unos trabajitos en la semana. Esos son los que tienen menos recursos, estamos los domingos. Y el Señor, hermano, su dolor de cabeza, hermano, que sus hijos a la iglesia de noche, no están sus hijos durmiendo, vamos para la iglesia, pero duerme a las 9. Lleve sus hijos a la iglesia, de noche, de día, a cualquier hora, no deje sus hijos en la casa. Dios dijo a Dios esta mañana, en ese sueño, para continuar esta cita. No sabía que este Señor me iba a hablar, ese pastor me iba a hablar de cómo está la iglesia. Y me dio una palabra que yo dije, me quedé sorprendida. ¿Cómo le dice a las jóvenes de la iglesia? ¿Y cómo le dice a los adolescentes de la iglesia? Un pastor de autoridad, todos los pastores fueran así. De uno que se recibe que la palabra no se dice. Pero es dura al principio, pero después sabe, a Miguel. Entonces, cuando él hizo esa rebeldía, que dijo que ahora fue Saúl y tomó de la mujer de Ismael. ¿Quién es Ismael? Ismael era el hermano de su papá, su tío. Pero que ¿a dónde más volvió ese Ismael? Sí. Dios no quiere mezcla con el mundo. Dios quiere que su pueblo se mantenga santo y en integridad. Padre, todavía hay tiempo. Madre, todavía hay tiempo. Eso está chiquito, eso van a amar, esos chiquititos comienzan y van a amar a Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Denle besito a papá Dios le ama. Hable de Dios por la mañana, por la noche y la tarde. Todo hable de Dios, hable de la palabra, que le digan, pero usted nada más habla con la palabra. Pero ¿qué es lo que no va a decir? Pero no, mijo, ¿cuánto sacaste en la iglesia? ¿Y que, cómo te va en el examen? ¿Estudiaste para aquello que tiene examen? Y eso es lo que nos preocupamos. Pero nos estamos preocupando, ignorantes, antes de votar. Le diste gracias a Dios por los alimentos. Hay muchos por ahí que no han comido nada. ¿Ustedes están diciendo eso? Y cuando vamos a orar para Dios para que nos cuide y nos proteja. ¿Qué ustedes están dando sus hijos? La iglesia está vacía. La iglesia está llena de viejos. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los adolescentes? ¿Dónde están los jóvenes? Porque nosotros los padres, los abuelos, somos los culpables. Lleve sus hijos a la iglesia aunque lloren. Si usted no quiere ir a la iglesia, pues está bien. Si usted le a una. No quiere ir, pues dígale. Dame el celular, dame la tablet y la guardo con llave. Ahora, cuando yo venga, tengo que encontrar la casa limpia y el desayuno que tú le hagas a tus hermanos y a tu papá y a todo el mundo. Si tú no quieres ir a la iglesia, ahora vas a oficio. Y hermano, y mamá, y papá, se puede. Todavía hay tiempo. No es que usted lo maltrate físicamente, usted lo llama y le habla. Si no quiere la primera, cuando es chiquito, usted sabía que lo ponga con vara. Ellos no se van a morir porque usted le da una pena. Usted estaba la picantita, después que pelan a los niños chiquitos. Usted da con una varita que le pique la cabecita. Y no lo está maltratando. Los hijos no pueden gobernar a los padres. ¿Qué es su hijo a esta hora? Usted en la iglesia, el hijo, ¿dónde está? ¿Qué sabe usted lo que está viendo? Mírenle el celular para ver lo que va a encontrar. Y ahí le va a salir todas las cosas malas que han visto. Una cosa que usted va en un celular, usted ve todas las cosas malas que tiene. Pero si el hijo suyo está con la música y cristiana, pues usted lo que le va a ver muchas cosas que lo que hablan de música cristiana o de mensaje cristiano. Revisen un celular a sus hijos. Revisen la mochila a sus hijos. Revisen los cuadernos a sus hijos. Revisen la cabeza a sus hijos. Usted tiene el derecho, porque usted que lo está manteniendo. Y se pone guapo, tiene dos trabajos. Ponerse guapo y volverse a poner contento. ¿A dónde van? No diría que ese pastor hizo mal. Ese pastor se mal. Pero ese pastor, no testimonio. Yo no sé por qué me dijo eso. Me dijo que estaba esperando que él me sacara esa doble de y duró casi una hora. Hablamos sentado del juez y después dame tu historia. Y yo sé que fue una palabra que Dios me dio a mí para leer. Y que esto Dios le decía, que esta reflexión, hermana, no se quede al aire. Aquí hay muchos padres, aquí hay algunos que tienen sus hijos ya casados y adultos, no tienen esa responsabilidad, pero tienen
la palabra para aconsejar a los nietos. Y los padres, no los abuelos, siempre yo digo eso. Dios no vaya a contar al abuelo, el abuelo, oiga, Loida, y Eunice, Loida era una ayuda para Eunice, cuando los abuelos son ayuda, lo aconsejamos, lo orientamos, pero un papá y una mamá, tú no le puedes quitar responsabilidad a su papá, yo siempre se lo digo. Y nada más que tener mis hijos chiquitos, me olvidé de llevar, la madre de 15 días la llevaba para la casa, y yo me sentía bien. Yo llamaba a la muchacha y decía, mira, ay, su papá, ¿por qué no se lo llevaron? Yo me sentía contenta, decía que yo era cristiana. Y mi esposo tuvo que escribir una carta a ella y decirle, yo he luchado mucho para quitarte de tus abuelos, pero yo no puedo con ellos. Porque mi mamá quería ayudarme porque yo veía que dejaban a la niña pequeña con alguien que no atendía. Pero yo aprendí, me mudé para acá, para Jaina, para poder estar más cerca de mi trabajo y estar con mis hijos ahí, porque entonces yo venía y mi mamá. ¿Por qué? Porque aprendí que la mamá, las madres son las que pueden criar a sus hijos y orientar. No es una buena pela a sus hijos, nadie se va a poner igual. Pero los abuelos es una pela, ya el suegro, el nuero, el yerno, o la nuera se pone igual. Amén. Pero usted la mamá le da mucho, porque yo lo mío le puedo acortar a chiquita, yo siempre daba ese testimonio, a Sara. Le doy una vez la fuimos por atrás, que la iba a llevar a la escuela de música. Y me dijo, tú no tienes derecho a pegarme, tú no eres mi mamá. Y yo de las 2 meses que ella me la dejaba para irse a trabajar, pero yo era que la cuidaba. Yo tenía una muchacha que me la ayudaba, y yo en mi trabajo, en mi cosa, ella estaba ahí, yo se la vigilaba. A mí me dieron una grande y le puse otra ahí que lo atiende, Usted está trabajando, págame una gente ahí para que yo la cuide. Yo me la cuido y la otra la va a bañar, le va a preparar los alimentos, le va a todo, y no la madre cuidar. Yo no tengo la cosa para bajar, muchachos, a bañar un ratito. ¿Y qué pasó? La niña yo le dije, pues también, mira, con un carrito público de al frente. Yo que se me lo que te vaya, pida, déjame la escuela de música allí. Ay, no, ay, pégame, tú tienes derecho, mi mamá. Y cada vez que yo le hago, el cuento de mamá, yo no lo diga tantas veces. Pero es así, es como dice la otra mejita. Nosotros no podemos decir que tenemos los nietos, no los besan, los quieren, los aman. Pero, ¿verdad? Mi hija estaba aquí en estudiar 15 días y él quería que se fuera. De lejos, ay, qué lindo que yo cuando, pero mire, por unos días para la noche y esto sacó. Y se lo atendí, pero es así, porque no tenemos la fuerza. Amén. Un abuelo no puede criar un nieto, a menos que sea por algo de emergencia, que su mamá no está o algo. Déjenle a esos jóvenes. Y yo no lo digo por nadie, yo lo digo él, en general, pero lo digo por mí. No, porque a veces pueden pensar que eso es lo que están criando los abuelos, los nietos. Yo lo digo en general, y así que está. Los nietos están siendo criados por abuelos, la mayoría. ¿Y qué están saliendo? Algunos abuelos son cristianos que están influyendo, gloria a Dios, pero la mayoría no son cristianos, no respetan. Así que vamos a orar, para que tú le ayudes a las madres que están criando, los padres. Padre bueno, Padre Santo. Ay, Señor, esta historia de Saúl y de Jacob, que todavía tienen conflicto esos pueblos, esas naciones, enemigos, siendo hermanos, siendo familias. Así también hay familias, mi Dios, que están enemistadas, hermanos que no se hablan, padres e hijos que tienen resentimiento guardado. ¿Cómo va a haber paz en una familia? ¿Cómo va a haber bendición? ¿Cómo va a fluir la bendición en una familia? Solo que haya amargura de espíritu, como decía Rebeca, porque ella cometió el error, un error que le costó caro de separarse de sus hijos, y la enemistad que hubo entre sus hijos, que hasta ahora sigue. Que no pase eso en la familia cristiana. Que nosotros aprendamos, Señor, a ver estas historias bíblicas, para que no cometamos los mismos errores. Que podamos aprender de tu palabra. Que enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a amarte a ti, a obedecer tu palabra. A no adelantarnos al propósito para el cual tú nos has escogido. Bendice cada matrimonio de esta iglesia. Únelos, Señor. Que el hombre sea el sacerdote de la casa, que llame a la esposa, vamos a orar a los hijos, que cuide a sus hijos, que le revisen su tarea, que estén pendientes para su médico, para todo. Señor, que las madres enseñen a sus hijas a tener un hogar, a mantener un matrimonio.
Señor, que cuando una madre, una hija le cuente algo de su esposo a su madre, sea un consejo sabio, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ayúdanos como iglesia, como madre, como abuela, como hay muchas maestras, a instruir a la familia para que los matrimonios permanezcan, para que la familia permanezca sana, familia bendecida, familia en amor, familia de paz, familia que prospere, porque hay unidad, porque hay que compartir, que uno se duela del otro, que los hermanos se amen, que los padres inviten a los hijos con amor y los hijos obren a sus padres. Reprendemos todo espíritu de rebeldía en los jóvenes, en los adolescentes, llévate ese espíritu malo y dale sumisión a esos hijos que sean obedientes, porque hay una promesa para esos hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que sea de bendición y de larga vida sobre la tierra. No queremos que los niños, los adolescentes mueran antes de tiempo. Que lo honren a sus padres. Y no solamente a la familia cristiana, sino a toda la familia que entre las familias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por favor. Ahora, Señor, nos vamos a nuestros hogares, pidiéndote, Señor, que reflexionemos con este mundo. Nosotros no queremos que nuestros hijos ni nuestros nietos se vayan al lugar de tormento. Yo le pido, Señor, que las madres entiendan que sus hijos van para el cielo, que no se preocupen tanto por lo que va a quedar aquí, por lo que perece, sino que estén orando, velando y siguiendo a sus hijos, porque es herencia que viene la eternidad en el Señor. Gracias, Padre. Que Dios me le bendiga. Amén. El pueblo de Dios dice, Amén. Sin santidad. Amén, Dios Señor. bendiga a la iglesia que va para el cielo. Amén.